En menos de 24 horas se han suscitado en el país se ha suscitado una intensidad de malas noticias. Vamos a ver de qué se trata. Ayer hemos visto en videos y entrevistas al señor presidente de la República por primera vez descontrolado. No quiero utilizar la frase perdido la cabeza porque, siendo lo mismo, no me parece elegante. Pero descontrolado sí, y aparentemente yo le concedo razón, perdón, en la primera persona, porque si lo que le indigna o le ha sacado de quicio al señor presidente es un eventual perjuicio al pueblo ecuatoriano, al negarse y archivarse la llamada ley de inversiones, pues estaría bien, ¿no?, que haya salido de sí y se haya indignado, descontrolado, tal como se le vio ayer. Primera cosa, ¿qué está de por medio en esta actitud presidencial? Como acabo de señalar, la ley de inversiones que llegó a la Asamblea Nacional con carácter de urgente, económico urgente, cuyo plazo se vencía justamente el día de ayer, y 87 asambleístas, 87, la negaron y la archivaron. Tercero, esto he venido sosteniendo en mis entregas. Para que haya inversión extranjera o nacional, directa, que no pase por los organismos bancarios y financieros, sino directo a la producción, inversión extranjera directa llaman, o propia, interna directa llaman. No se necesita una ley. ¿Para qué una ley? Un inversionista, un capitalista, no necesita de una ley. ¿Qué analiza? Que mi capital, mi inversión, mi dinero, mi esfuerzo económico no vaya a diluirse, a evaporarse en impuestos. Y esto es lo que hace imposible en el Ecuador, imposible la inversión, la caterva, la cantidad, todo el texto y el contexto de tributos, 5% a la circulación de capitales, impuesto al patrimonio, impuesto a la renta, en fin, ¿qué inversionista, qué capitalista que esté con 5 sentidos funcionándole va a decidir invertir en el Ecuador? Nadie. De tal manera que una ley no componía este terrible vacío, tremendo vacío, de la realidad económica ecuatoriana. Pero viendo más allá de las narices y analizando más allá de las apariencias, si ustedes, conciudadanos, se toman el tiempo y leen esa ley, ese proyecto de ley de inversiones, van a ver que no solo no era necesaria, porque las inversiones necesitan un ambiente para ellas, sino porque además el proyecto de ley era un champús, una mezcolanza, una mixtura, una fanesca, en donde la carga crítica estaba en una prohibición constitucional. La Constitución vigente prohíbe terminantemente enajenar, privatizar los bienes estratégicos del Estado, verbigracia, hidroeléctricas, telecomunicaciones, petróleo. Prohibido. Y en esa ley se inventa, evita la palabra privatización, concesión, y ponen una palabra sustitutiva, delegación. Disculpe, a veces no puedo reprimir una carcajada. Delegar los campos petroleros
entre ellos el campo Sacha, que no tiene ninguna necesidad de invertir porque es un campo próspero, productivo, 60.000 barriles diarios de petróleo. El campo Sacha y todos los demás campos en esta ley se delegan por 30 o 40 años, 30, 40 años. Es decir, cuando ya no haya petróleo, ¿qué sentido tiene? O cuando el petróleo haya sustituido como fuente de energía por alguna otra producción energética. Delegación. Es decir, esa era una ley tramposa, un proyecto tramposo. Y en medio de las malas noticias, si algo debe alegrarnos a los ecuatorianos, es que la Asamblea, excepcionalmente haya actuado en beneficio de los intereses nacionales, haya negado el proyecto y lo haya archivado. Porque esta era la carga crítica, la masa crítica del, comillas, proyecto de promoción de inversiones. La enajenación de la cuerda fundamental de ingresos del Estado ecuatoriano, el petróleo. Eso es. Entonces yo me pregunto, tengo derecho a preguntarme, este descontrol del que hablé al principio del señor presidente de la República, y voy a mencionar por qué lo vi fuera de sí, ese descontrol se debió a lo que él dijo, un perjuicio a los ecuatorianos porque les está privando de trabajo, de empleo. Puso ejemplos de una madre pobre abandonada por su esposo, de un joven universitario que no encuentra trabajo. ¿Se descontroló por eso? O pregunta, porque es una pregunta nada más. Perdió la razón, salió de control, perdió el quicio, ¿no es cierto? Porque se estaban esfumando negocios, concesiones, privatizaciones disfrazadas de privatización, disfrazadas de delegación, privatizaciones disfrazadas con el eufemismo de delegación. En todo caso, ¿por qué le vimos fuera de sí al señor presidente? Porque acusó a los 87 asambleístas de corruptos y de ladrones. Dijo 2 veces en una intervención televisiva, corruptos y ladrones, traidores que han dado la espalda al pueblo ecuatoriano. Ladrones y corruptos. Señor presidente, el artículo 422 del Código Integral Penal dice lo siguiente: la persona que en conocimiento de un delito, corrupción o latrocinio, no lo denuncia, se convierte en cómplice. Usted está obligado, señor presidente, a que lo que dijo ayer y oyó todo el mundo y el pueblo ecuatoriano tiene que convertirlo en una denuncia en los órganos que administran la justicia penal. Porque está ahí, el 422, o se convierte en cómplice. Es más, usted tiene que denunciar qué o cuáles de esos asambleístas corruptos y ladrones le pidieron a cambio del voto: eléctricas, hospitales o dinero en efectivo. Eso dijo usted. Tiene que denunciarlo y presentar pruebas, señor presidente. Y aquí seremos los primeros en aplaudirle, llevarle en andas, porque esa es la forma de luchar contra la corrupción. No simples palabras, no simples emociones, no simple pasionismo, sino hechos. Y hechos que constan en la ley. Denuncia, señor presidente, y denuncia con pruebas. No me cabe duda de que la Asamblea ya lo llamará para que se exprese cuál de nosotros, los 87 que votamos por la negación y el archivo de la ley, es ladrón y corrupto, señor presidente. Lo van a llamar. De eso no tengo duda. Y algo más. Acusó públicamente al señor Javier Hervas
ex candidato a la presidencia de la República, que sacara el tercer puesto en los últimos comicios, lo acusó de haber ido a pedir que le exoneren de impuestos a cambio de entregar el voto de la izquierda democrática. Tiene que denunciarlo, señor presidente, con pruebas. Tiene que denunciarlo y con pruebas, porque eso es no grave, es gravísimo, gravísimo. Y si usted prueba que el señor Hervas, en efecto, fue a pedirle exoneración o elusión de impuestos a cambio del voto de la izquierda democrática, pues aquí seremos, como dije hace un momento, y de nuevo, los primeros en criticar y pedir que vaya a parar a la cárcel. Pero denuncia y pruebas, porque si no, no tiene ningún sentido. Además hay otra cosa, el señor Hervas, Javier Hervas, no tiene ningún influjo en los asambleístas de la izquierda democrática. Perdonen que lo diga así, casi no cuenta. Fue un candidato, prestó su nombre, salió en tercer puesto, y el influjo o la relación, el vínculo que él tiene con la izquierda democrática es parecido a cero, es casi nulo. En mi opinión personal, difícil que un hombre diga exonéreme de impuestos, ¿no es cierto? No quiero pagarlos y yo voy y le garantizo el voto de 16 o 17 legisladores. Parecería ciencia ficción, pero en política a veces lo fantástico también tiene posibilidades de ser real. En todo caso, esto es lo que aconteció durante las últimas 24 horas. Malas noticias, entre ellas una sola buena. La enajenación de los campos petroleros no se pudo dar. La Asamblea negó, porque me parece que ese era el asunto fundamental, la cuerda esencial del, comillas, proyecto de promoción de inversiones, que no necesitan ni ningún proyecto, sino de un contexto y una realidad que no tenga tanto impuesto, para que la gente venga e invierta y meta su dinero en este país. Muchísimas gracias por escuchar esto. Hasta mañana.